Bien, el doctor Juan Brugué ha sido diputado nacional, es director de Bancor, es candidato a diputado nacional para las próximas elecciones. En el transcurso de su actividad como diputado nacional, elaboró una ley sobre violencia en el fútbol. Y yo quería tratar el tema sobre no vincularlo, pero sí él tiene experiencia en la creación de una ley que implica la violencia en un sector de la sociedad. Entonces, el tema de crisis social, un debate pendiente, es lo que nos hemos propuesto hablar con el doctor Brugué. Juan, ¿cómo andás? Bien, un gusto, gracias. Gracias por la invitación y todo un honor estar aquí y una alegría, obviamente, ¿no? Lo mismo digo. Crisis social, debate pendiente. Sí, yo creo que obviamente que más allá de que las leyes son las que establecen las reglas de juego de una sociedad y que tienen que surgir del mayor consenso posible, subyacen realidades que no se pueden ocultar, ¿no? Tenemos un país hoy que está pasando y que viene pasando ya de varios años con diferentes gestiones de gobierno. Esto no es propio de una sola gestión, sino que son de varias gestiones de gobierno nacional que han producido un descenso en lo que es las expectativas de las personas, ¿no? O sea que eso es preocupante. O sea, es bueno eso. Sí, uno tiene expectativas en la vida, nos pasó a todos. Nosotros que tenemos unos años más podemos contar de que hemos pasado por diferentes épocas económicas de este país, ¿no? En cierta medida entendemos de que somos sobrevivientes de esas épocas y teníamos expectativas, ¿no? Para desarrollar. Queríamos planificar, queríamos formar una familia, adquirir una vivienda, adquirir un vehículo, tener un trabajo, tener cierta estabilidad, tener normalidad, ¿no? Entonces, todas las medidas económicas, sobre todo, que se han venido tomando en los últimos gobiernos nacionales, nos traen a esta situación, en donde lamentablemente esas expectativas concretas de desarrollarse como persona, hoy se ven difíciles de cumplir, ¿no? Por el cambio de las reglas de juego. Por eso empecé diciendo, las leyes establecen reglas de juego, en donde todos nos ponemos de acuerdo y en donde decimos, bueno, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar al básquet, vamos a jugar al tenis. Y cuando decimos que vamos a jugar al fútbol sabemos de qué estamos hablando, porque conocemos lo que es ese deporte y armamos las reglas. Yo creo que hoy la falta de reglas claras de juego en la República Argentina destruye las expectativas de las personas, de las empresas, de la sociedad y genera hartazgo, evidentemente, porque ese hartazgo es decir, bueno, ¿para qué me levanto todos los días a la mañana temprano? Para ir a trabajar, para ir a estudiar, para hacer cualquier tipo de actividad. Y llegar vivo a mi casa de vuelta. Y después poder lograr el objetivo ese de hacerlo y sobre todo ya hablando de subsistencia, como bien tú dices, subsistencia económica y subsistencia de la integridad física de la persona, ¿no? Sin hablar de la afectación psicológica que esto genera en todos los habitantes, que trae como consecuencia lo que dijimos recién. Entonces, ese esquema nos lleva hoy a reflexionar, bueno, ¿qué le estamos proponiendo a la sociedad? ¿Y qué participación tiene la sociedad en esto? Porque acá está el problema, porque es como que toda la solución la tienen los políticos y eso es incorrecto, es errado. La solución la tenemos todos los habitantes, entre todos los sectores. Es que no hay que estar esperando de que aparezca un superhéroe, no hay que estar esperando que aparezca un iluminado que nos diga hay que ir por ese lugar. No, la sociedad argentina es una sociedad democráticamente madura y que por lo tanto está en condiciones de poder sus diferentes sectores, con la participación debida, con la tolerancia debida, con el consenso debido, que es el que siempre es necesario en toda sociedad para que las reglas sean claras, volver a ser un país serio y normal, ¿no? ¿Por eso aparece mi ley? ¿Por ese hartazgo que decís vos? Yo creo que sí, efectivamente. Las propuestas de mi ley, yo te diría que en muchos casos son irrealizables desde el punto de vista constitucional y a veces, y también por supuesto desde el punto de vista
de la realidad política. Si vamos a ver, no va a tener un parlamento como para ello. Pero la gente... ¿Más constitucional que política? Sí, vos que sos especialista en el tema. Sí, obviamente cuando plantean algunas cuestiones requiere reforma constitucional. El tema de la aportación de armas, eso es un tema que tendría que tener una reforma constitucional. Cuando habla también de criterios de ser más duro en la legislación penal, incluso hasta poder restaurar o no la pena de muerte, eso requiere reforma constitucional, ¿no? O sea, entonces hay aspectos que constitucionalmente requieren reforma. Pero no importa, son propuestas. Y en propuesta política, cada uno las escucha, las toma, y el pueblo es el que soberano vota. Pero Milei no es el problema. El candidato Milei no es el problema. El problema acá es el contexto en que nos encontramos, en donde la sociedad se quiere expresar y se ha expresado quizás por la bronca que tiene, por el hartazgo que tiene, y eligió esta opción como podría haber elegido la opción del voto en blanco, o la opción de no ir a votar, o sea, hay un porcentaje elevado que no ha ido a votar, o anular su propio voto, poner cualquier cosa en el sobre. Entonces nos tenemos que preguntar por qué hemos llegado a esa situación. ¿Por qué a tu juicio? Yo creo que primero porque ha habido en la República Argentina, hablando en términos de fútbol, como decía vos recién, un Boca River muy marcado, ¿no? La famosa grieta ha generado una división en la sociedad. Empezó como una división política y lamentablemente se fue trasladando a diferentes sectores. La ideologización de esa grieta ha generado discrepancia, falta de consenso. Fíjate vos el Congreso de la Nación, hablando de los roles que nos podría tocar a nosotros si el pueblo nos vota, ha tenido muy pocas sesiones. Sí. Y las pocas sesiones que ha tenido, las leyes no se podían aprobar porque dependía de quién la había presentado para rechazarla, y no del contenido, y no de la discusión de fondo, y no el de consensuar y decir, bueno, está bien, tu postura me parece que no está del todo coherente con la que yo pienso, pero podemos acercar. O sea, trabajar para la gente. Acá se trabajó para la tribuna. O sea, cada uno de los sectores que integran la maldita grieta esta ha llevado a que lamentablemente cada sector trabaje para sus simpatizantes y no para la sociedad, ¿no? ¿Por qué llegamos a este extremo de la crisis social? Con saqueo, con violencia, con droga inclusive metido adentro, con una fuerza imperante dentro de la delincuencia que es desconocida, con por ejemplo, dueños de comercios que se armen para evitar el saqueo si les llega a tocar a ellos. Obviamente que hay muchas causas, que no podría yo personalmente decir que hay una sola, pero podemos señalar algunas de ellas. Primero, el deterioro institucional, ¿no? O sea, cuando vos tenés instituciones débiles, cuando vos tenés un poder judicial que no cumple su tarea, el Poder Judicial Federal, que no cumple su tarea, que es lento en sus decisiones, que existe la puerta giratoria famosa, en donde se detiene a un delincuente infragante, pero el otro día ya está en la calle y sigue delinquiendo. Cuando no hay una situación social de contención hacia muchos sectores marginados, en donde no hay posibilidad de trabajo, en donde los subsidios se canalizan más bien para mantener estructuras de ciertos sectores y no se canaliza para el trabajo. O sea, nosotros siempre decimos acá, y lo dice Schiaretti, nosotros subsidiamos el trabajo, el empleo, no el desempleo. O sea, eso es lo que tenemos que apostar en esa línea. Entonces, cuando no hay un PPP que se pueda instrumentar a nivel nacional. Exacto, que es lo que nosotros queremos llevar y lo hemos presentado en su momento cuando éramos diputado nacional con todo el bloque, juntamente con Martín Yayola, con Pablo Casineri, con Alejandra Vigo, cuando integramos el bloque federal en aquel momento, presentamos un proyecto relacionado justamente a subsidiar el empleo y no el desempleo. Entonces, cuando hay esa falta de contención, de descreimiento, cuando hay un desprecio a la autoridad, que eso ya es grave, porque eso nos lleva un paso a la anarquía, ¿no? Entonces, los esquemas democráticos, cuando la autoridad decae, da lugar a los grupos de presión. Y esos grupos de presión, obviamente, tienen diferentes idiomas de cómo se expresan. Y hay algunos que se expresan a través de la violencia, que es el mecanismo que tienen. Otros a través de otros mecanismos un poco más sutiles, pero tal la violencia como tal. Entonces, ese desprecio a la autoridad,
cuando la propia autoridad, cuando actúa, no es reconocido, sino que es cuestionado. Entonces, entramos en esa desagregación de la sociedad que nos puede llevar a ese paso, que ojalá no lo sea, de la anarquía, y ese paso de la anarquía es difícil de volver, ¿no? O sea, nosotros conocemos, porque tenemos edad, de cómo son estos de los Boca River cuando se ponen en extremo, ¿no? Sí. Y bueno, hemos llegado a esta situación fruto de esa controversia ideológica que no ha logrado consenso y no ha logrado propuestas creíbles para la sociedad. ¿Cuánto tiene que ver la pobreza en todo esto? Ni dudarlo, que es muy importante. La República Argentina tiene índices altísimos de pobreza y no es entendible por qué. Porque en definitiva somos un país que estamos capacitados para alimentar a 300 millones de habitantes, tenemos fuentes productivas únicas en el mundo, falta la planificación, falta sincerar, falta los controles, falta la regla de juegos. Que seamos un país normal, que haya leyes que se cumplan y que haya jueces que cumplan su tarea en ese aspecto, ¿no? Independientes, por supuesto. ¿Cómo se llega a un país normal? Bueno, se llega a un país normal primero por el ejercicio principal que tiene todo ciudadano de involucrarse. Esto del no te metas, en una época estaba el no te metas, ¿no es cierto? Ahora no vale la pena meterse. Entonces había dos concepciones. Sí. Una era impuesta por el esquema ese dictatorial, totalitario. Esta es una cuestión impuesta por el hartazgo que hablamos recién. Entonces no te metas, o haz lo que quieras, o tira el voto, o sea, yo creo que hoy el ciudadano tiene que volver a recuperar su presencia. Una señal fue quizás lo que sucedió en las PASO. Sí. Tiene que volver a recuperar su presencia, tiene que volver a creer en las instituciones, tiene que volver a participar en las instituciones. Hoy los clubes, los centros vecinales, los mismos partidos políticos adolecen de una crisis de participación. La gente no quiere involucrarse. Entonces yo creo que la sociedad es la que tiene que volver a tomar esa posta, y los dirigentes políticos, sociales, económicos, académicos, etcétera, estar a disposición de la gente, convivir con ellos y saber escucharlos, y no querer aplicar recetas viejas que ya no sirvieron más, o criterios ideológicos o pensamientos cerrados que impiden justamente de que se pueda lograr un consenso y un diálogo abierto y sincero, buscando el solucionar los problemas principales que tiene nuestro país. Juan, gracias. Gracias por venir, gracias por retornar al programa, y me quedo sí con algo que dijiste que creo que es la base fundamental de todo lo que está sucediendo, la crisis institucional. Cuando las instituciones no funcionan, no funciona el país. Así es. Y eso es grave, es grave. Esperemos superarlo. Gracias, Juan. Gracias, muy amable. Gracias.